Y me dice, Juanjo, ¿qué te pasa? Que me está dando una trombosis. En ese momento yo les digo a ellos, oye, no poneros nerviosos, tranquilos, que yo de esta salgo. Y me escucho, que no tengo disartria. Me escucho que hablo con claridad. ¡Oh, qué bien! Pero los observo a ellos otra vez y ellos siguen igual de nerviosos. Inmediatamente dije, ostras, ¿y mi cuerpo dónde está? Porque ya supe que hablaba desde el alma. Entonces miré a mi izquierda y mi cuerpo estaba aquí sentado a mi izquierda. A la vez que yo estoy en eso, simultáneamente estoy viendo un ser de luz aquí a mi derecha. Él hace un movimiento con la mano tal que así, como que me la pasa por delante y al llevarla otra vez se despliegan aquí unas series como si fueran fotogramas de situaciones vividas en esta encarnación, en este cuerpo en el que ahora estoy. Y a la vez de eso, detrás de mí, siento una presencia también de otro ser. Pero una presencia de un ser con una energía que no sé qué valor darle. Y solamente me dijo dos palabras. Tú decides. Todos creemos en algo. Algunos creen en la ciencia, otros en la tradición, otros en la experiencia personal. Pero creer no es solo un acto religioso, es también una decisión cotidiana. En quién confías, qué sistema eliges, dónde pones lo que es tuyo. Con tu dinero, por ejemplo, debes elegir cómo gestionarlo. Y por eso quiero hablarte de N26. Es un banco digital desde el que puedes gestionar tu dinero, ahorrar e invertir desde una sola app. Tiene una cuenta de ahorro donde tu dinero crece sin que tengas que hacer nada, Bizum, cuentas conjuntas y todo lo que necesitas en tu día a día. Además, es una gran cuenta para viajar, pagar en cualquier divisa sin comisiones e incluso contratar una eSIM para tener internet en cualquier país. Y lo mejor, si abres tu cuenta con mi código PEDRO, te dan 20 euros de bienvenida y otros 30 si haces 10 transacciones durante el primer mes, transacciones de cualquier tipo. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas abrir tu cuenta hoy mismo y ahora sí, continuamos con el podcast. Estamos grabando, Juan José, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. El placer es para mí, Pedro. Es una suerte para mí que hayáis considerado conveniente invitarme a una entrevista, porque es la mejor forma que tengo, a través de vuestras entrevistas, de expandir el conocimiento en base a la experiencia profesional de estos últimos 29 años. Claro, y además es que en ti hemos encontrado un perfil que reúne todo lo que podríamos pedir alrededor de esta temática, ¿no? Porque hay perfiles que lo han vivido y hablan desde su vivencia, y hay perfiles que lo han visto, pues médicos, por ejemplo, que lo han visto en sus pacientes, hablando de experiencias cercanas a la muerte, y pueden hablar de lo que han visto en sus pacientes, pero en este caso tú reúnes ambas condiciones. Lo has vivido en carne propia, ¿verdad? Y también tienes tienes observaciones acumuladas en tus pacientes. Antes de profundizar, me gustaría hacerte un regalo que tenemos por aquí, ¿vale? Son unos auriculares de una marca que hemos lanzado hace unos meses, ¿sí? y lo vendemos en retail, en grandes superficies, y nos está yendo súper bien. Así que por ahí pues muchísimas gracias. Nada. Y has sido médico de profesión siempre, ¿verdad? Sigo siendo médico. Bueno, uno es médico hasta que se muere. Bien. Y yo creo que estaría bien, antes de entrar en tu experiencia, ¿vale? en lo que viviste, empezar un poco por los antecedentes, ¿vale? Entender si de aquellos pacientes, aquellas personas que pasaban por tus manos, tuviste ciertas observaciones o escuchaste ciertos testimonios que ya te hicieran luego confirmar, cuando ocurrió lo que te ocurrió, lo que habías escuchado antes, digamos. Sí, yo te agradezco ese planteamiento, porque así sacamos a la audiencia de posiblemente haya alguien que esté un poco en un error, ¿no? Porque en alguna entrevista dejaron decir después, cuando me entrevistaron sobre mi experiencia cercana a la muerte, dejaron ver que un médico, la experiencia cercana a la muerte, que le cambió la vida. A mí no me cambió la vida la experiencia cercana a la muerte. Y no me cambió la vida porque hacía 20 años ya que yo llevaba investigando esto. Entonces, para mí no me cambió la vida. A mí lo que me cambió la vida fue
O sea, mi vida cambió de una forma progresiva. No fue una eclosión. O sea, yo no de ser un médico absolutamente cartesiano, aceptar ciertas cosas que la ciencia todavía no puede demostrar, eso no fue una eclosión de hoy para mañana. Eso ha sido una expansión. Poco a poco he ido viendo y en estos 29 años que llevo investigando, pues lo que me he encontrado en mi búsqueda ha sido la evidencia. Y la evidencia me ha llevado a un conocimiento que no es demostrable por la ciencia al día de hoy. Pero eso no es problema. Si nos fijamos en la historia, la ciencia requiere un tiempo, ¿verdad?, para hacer fórmula de la evidencia. Porque para mí ciencia es fórmula. Yo no acepto esto de pseudociencias. La ciencia es la ciencia. ¿Sí? Como una mujer embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Pero pseudo embarazada no hay nadie. ¿Sí? Entonces, o es ciencia o es evidencia. Y como he dicho, a lo largo de estos 29 años, yo me he encontrado con la evidencia y me la sigo encontrando. Y aunque no es demostrable por la ciencia, yo no puedo darle la espalda. Aunque yo soy un hombre de ciencia, pero no puedo darle la espalda porque esa evidencia es contundente, es irrefutable. Y no sería ético darle la espalda y decir, yo no sé esto. No. Yo sí sé lo que pasa y en ese conocimiento que la evidencia me ha transmitido muchas cosas. Pero si lo resumo un poco en una frase te diría, gracias a ese conocimiento, hoy en día sé que nada es lo que parece. Que tú que estás enfrente de mí ahora mismo, ¿sí? Eres un ser humano, ¿no? Eso creo. Eres mucho más que eso. Eres mucho más que un ser humano. Eres un ser espiritual encarnado en ese cuerpo que me enseñas. Y yo sé que estás ahí. Aunque por más que te miro, no te veo. Solamente veo el cuerpo, el vehículo que utilizas. Pero sé que estás ahí. ¿Y sabes por qué sé que estás ahí? Porque mueves el cuerpo. Y eso alguien podrá pensar, fíjate qué frase más adecuada se le ha ocurrido aquí al doctor López. No. Si miramos en la historia, porque hay que mirar la historia, pues te puedo decir 500 años antes de Cristo, cuando Anaxágoras y Sócrates y Platón y Aristóteles decían ellos ya, el alma le da vida al cuerpo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? He dicho que eres un ser espiritual, pero ahora digo que ellos dicen que el alma le da vida al cuerpo. ¿Quién es el alma? Eres tú. ¿Qué es el alma? Una forma muy llana y clara para que nos entienda todo el mundo. El alma simplemente es espíritu encarnado. Eso es lo que llamamos alma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ser humano es un binomio. Claro, tiene dos partes. Una parte es el cuerpo físico, y en ese cuerpo físico tenemos cerebro, tenemos consciente, que depende del cerebro, del hemisferio izquierdo. Y como consecuencia de que tenemos consciente, tenemos conciencia. Y la otra parte es ese ser espiritual encarnado que llamamos alma. Y es alma, conciencia, sin ese, hay que ponerle más apelativos, conciencia y mente. Porque una cosa es mente y otra cosa es cerebro. Así que en estos años eso me ha mostrado la evidencia, ¿no? Me ha mostrado que somos lo que te acabo de decir. Me ha mostrado también que es imprescindible nuestra presencia en el momento en el que está llevándose a cabo nuestra concepción. Es imprescindible para que esas células, en base a la energía que nosotros le estamos transmitiendo, hagan su función y al final terminen formando ese cuerpo físico que necesitamos, ¿sí? Y también me ha mostrado que la muerte existe. Claro que existe la muerte. Aunque yo era hace años, cuando vi esto, quizá me entusiasmé en demasía, ¿no? Y yo era de los que decía, la muerte no existe. No, mire usted, la muerte existe. Lo que pasa es que
La gran noticia es que no es el final. La gran noticia es que el alma conciencia, que es el ser que realmente somos, sobrevive a la muerte. Entonces, ¿qué me mostró la evidencia? Y con esto termino este resumen, perdona. Pues me ha mostrado que vida solamente hay una. Y no para de ciclar, no paro de volver a la vida, al nivel o al plano espiritual y por decisión mía vuelvo otra vez al plano terrenal. Por decisión mía me vuelvo a encarnar. Porque soy yo el que ha decidido encarnar. He decidido nacer. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Y para qué? Y todo gira alrededor del para qué. Porque yo soy el que he elegido las experiencias que decido venir a vivir cuando estoy encarnado en este cuerpo. Pero ese para qué es lo más importante de las 4 cosas que te acabo de decir. Porque todo gira en torno a él. Es decir, yo ya sé para qué he venido porque así lo he elegido, ¿no? Bien. En base a ese para qué he venido, decido encarnar con quién. ¿Con quién? ¿Qué quiere decir? Pues con el grupo de almas encarnadas, o el grupo de seres humanos, vamos a ponerlo ahora en la Tierra, ¿no? Más adecuados, ¿sí? Para que de alguna manera me ayuden, ¿sí? A poder llevar a cabo lo que yo he elegido venir a vivir. Que me ayude ese ambiente, ¿verdad?, a poder superar el para qué he venido. ¿Me comprendes? Y luego, ¿dónde? ¿Dónde? Muchas personas piensan, ¿dónde? Pues mira, pues ¿dónde? Pues, no sé, en República Dominicana, como tú, ¿no? En Madrid, o en Cartagena, como yo, en España. Sí, también es eso, ¿no? Pero es mucho más que eso. ¿Dónde quiere decir? Es que según lo que yo he elegido venir a vivir, pues posiblemente sea lo más adecuado que encarne en un cuerpo humano. O, según lo que yo he elegido venir a vivir, quizás sea más adecuado esta vez encarnar en un cuerpo de animal, como animal. ¿Y por qué hablo esto? Porque lo veo, en estos 29 años lo he estado viendo en mi consulta, a través de la terapia regresiva. He estado viendo personas que reviven vidas pasadas, que así la identifica el paciente, como ser humano, y vidas pasadas como animal. Y como lo he visto, y esa es mi experiencia profesional, lo he visto muchas veces, pues claro, llega un momento que lo que me da fuerza a mí es lo que vivo y lo que veo. No lo que leo ni lo que oigo, sino mi experiencia profesional. Y cuando hablo de eso, alguien puede pensar, bueno, igual alguien un poquito flipado, ¿no? Dijo, es que yo soy perrito, yo soy caballo. No, estoy hablando de un pool de pacientes que en estos 29 años tengo todas las historias guardadas y todo clasificado, pues hablo de un poco más de 3.500 personas. ¿Sí? A una media de 3 regresiones cada uno, que es la terapia completa, suele ser 3 regresiones cada uno, pues hablamos de más de 9.000 regresiones. ¿Y por qué digo esto? No digo estos números para presumir, ni muchísimo menos. Digo estos números para hacer ver a la audiencia de que en ese número de personas he visto de diferentes religiones. Y cuando viven lo que yo andaba buscando, que ahora te explicaré, ¿no? En un momento, cuando viven el momento de la muerte en una vida pasada, todos me dicen lo mismo. Y yo empecé en esto, no a raíz de mi experiencia cercana a la muerte, que yo ya llevaba 20 años, sino porque como médico me empezó a llamar la atención, porque en 25 años en un servicio de urgencias has visto morir a muchas personas. Y entonces he visto en muchas de esas muertes, ¿sí?, digamos, cosas extrañas, ¿no? He visto morir a alguien con una sonrisa en los labios, ¿sabes? He visto morir a más de uno con una sonrisa. He visto morir con una paz increíble. He visto morir con una lucha tremenda. He
visto morir a alguien que decía cuando estaba muriendo, mirando al vacío, decía, que te he dicho que contigo no me voy. He visto morir a alguien que me ha dicho, la muerte no es el final. Aquí hay un ser de luz que me está esperando. Todo eso me hizo a mí ponerme en marcha a buscar. ¿Y cuál era mi búsqueda? ¿En qué se fundamentaba? Es muy sencillo. ¿En qué consiste morir? Esa era mi búsqueda. Porque en la Facultad de Medicina me dijeron que te mueres y se acabó. Y también me dijeron, la muerte es el fracaso de la medicina. Y yo estaba viendo que ninguna de las dos cosas tenía peso. Claro, como hemos visto antes, somos un binomio. Una vez que se muere alguien, ya no hace falta que le preguntes al cuerpo, no te va a contestar. Pero ¿y el alma? Y eso fue lo que me puso en la búsqueda. Cierto es que cuando yo estaba ahí con esa, apareció la persona adecuada en el momento idóneo para darme un empujoncito. Y de esa persona que fue, y digo fue porque falleció hace 2 años, fue mi gran amigo, Francisco Blázquez, un gran empresario de mi ciudad, ahí en Cartagena, un grandísimo empresario, que yo, nunca me imaginé que un empresario supiera de estas cosas, ¿no? Estaría pendiente de sus operaciones y de sus cuentas. Pero una noche, paseando por Cartagena, en compañía de mi esposa, él venía con su esposa. Cierto es que era el día de Navidad del año 97. Y me dijo, una vez felicitadas las fiestas, dice, oye, tú que eres médico, ¿tú sabes que la muerte no es el final? Y yo en ese momento me quedé, miré hacia otro lado como que no había escuchado, porque en ese momento yo era un médico absolutamente cartesiano. O sea, tonterías las justas. ¿Me comprendes? Ese médico del año 96, 95, 94 no hubiese estado en una entrevista como esta y mucho menos lo hubiese escuchado. Pero aquel hombre, cuando vio que yo no... me lo repitió, lo mismo. Oye, tú que eres médico, sabes que la muerte no es el final. Y eso fue lo que ya no tuve más remedio que hacerle frente a la pregunta, trastabillándome, ¿sabes? Casi tartamudeando, sin saber qué decir. Y en ese momento él me dijo, toma, este libro es para ti. Después, cuando lo conocí muy a fondo, porque en ese momento él era amigo de mi padre, pero yo no tenía... lo conocía, pero no tenía una gran amistad con él. Pero ya después, al paso del tiempo que hicimos una gran amistad, cómo no, pues descubrí que era un hombre sabio sobre estos temas que ahora se tratan y que parece que se han puesto de moda. Aunque esto... ¿Qué libro era? El libro era un libro que hablaba sobre la regresión desde el vientre materno hasta el momento actual. Y que decía que las vidas pasadas no existen. Ese fue el principio. Pero rápidamente el universo se ocupa de ti y te lo va poniendo todo por delante. ¿Sí? Hasta que te encuentras, como a mí me pasó, después de decir, no sigo con esta terapia, porque yo había empezado a hacerla y sí, las pacientes que venían, digo las porque eran mujeres al principio nada más, entraban al vientre materno y me contaban lo que pasaba en el vientre materno. Y como yo todavía no había entrado en regresión como paciente, pues yo pensé, digo, bueno, esto se lo están inventando. Si no, yo hubiese entrado, ya había intentado, pero no entraba. ¿Y qué pasó? Pues pasó que de forma causal, aunque parece casual, pero no es casual, porque la casualidad no existe. De forma causal, vi, digamos, como médico alopático, médico normal. No es que por hacer terapia no sea normal, pero tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Pues vi a sus padres y su madre, yo la vi, no en regresión, sino por otro asunto, ¿no?
Y me dijo, hay que ver qué bien se encuentra nuestra hija con esa terapia rara que usted le hace. Y yo pensé, esta es mi oportunidad. Y escribiendo, sin levantar la vista, le conté, mira, cuando tú te quedaste embarazada pasó esto. Y cuando terminé de escribir y de hablar, levanté la vista esperando que ella me dijera, esto es un rollo. ¿Qué cosas dice, no? Para darme a mí mismo la razón de que ella se lo inventaba. ¿Me entiendes ya por dónde voy? Y no, resulta que me dijo con los ojos muy abiertos, ¿y usted cómo sabe eso? Y eso fue lo que me dijo, bueno, esto es cierto. Entonces, si es cierto la experiencia del vientre materno, experiencia que no recordamos, nosotros no. ¿Tú recuerdas haber estado en el vientre de tu mamá? No. Pero estuviste, ¿no? Pues ya está. Entonces yo pude comprobar que es cierto eso, ¿cómo? Porque me lo atestiguó la mamá. ¿Y después qué hice? Procurar tener en otros pacientes, si tenía la oportunidad de tener ahí a su mamá, observando la experiencia, pues lo hice. Y vi cómo se emocionaban. Y vi cómo me decían, pero ¿cómo es posible que mi hijo o mi hija se acuerde de esto? Pues en realidad no se acuerda. En realidad el alma es la que lo muestra. Porque la gran diferencia entre el consciente y el alma es que para el consciente, sí, es imprescindible la idea lineal de tiempo-espacio. Para nuestro consciente hay pasado, hay presente y hay futuro. Para el ser que realmente somos, para el alma conciencia, no hay tiempo-espacio. No existe el pasado para el alma. Existió para el alma, sí, cuando fue presente. Y no existe el futuro. Existirá cuando sea presente. Lo único que existe para el alma, conciencia, es el presente, el aquí y el ahora. Por eso te puede mostrar cualquier cosa. Por eso yo no recuerdo haber tenido supuestamente una vida pasada. Entendiendo por vida pasada una experiencia en un cuerpo diferente a este que tengo ahora. Pero imagínate que yo en el siglo XVI tuve una vida pasada, que en realidad es una experiencia dentro de la única vida que hay, una experiencia en un cuerpo. Bien, pero bueno, la llamamos vida pasada para entenderlo mejor, ¿no? Imagínate que yo la he tenido. Y llegó la muerte. ¿Y qué pasó cuando llegó la muerte? Pues que se murió el cuerpo. Y cuando se muere el cuerpo, se muere el cerebro. Y si se muere el cerebro, desaparece el consciente y la consciencia. Entonces ahora yo estoy en el siglo XXI. Porque yo cuando dejo ese cuerpo, lo dejo pero me llevo conmigo toda la información, todo lo que he aprendido a hacer. Me lo llevo. Y también me llevo todos los disturbios emocionales sin resolver. Me los llevo conmigo. Entonces, ¿dónde está eso ahora? ¿Conmigo? ¿Dónde estoy yo? En este cuerpo siglo XXI. ¿Por qué no recuerdo la experiencia en el cuerpo del siglo XVI? Pues es muy sencillo. No lo recuerdo porque este cuerpo mío del siglo XXI tiene su propio cerebro, su propio consciente y, como consecuencia, su propia consciencia. Pero este consciente mío de este cuerpo y esta consciencia no estuvieron en el siglo XVI. Pero yo sí estuve. ¿Y quién soy yo? El alma conciencia que está ahora en este cuerpo. Ese alma conciencia es capaz de, en regresión, mostrarme qué pasó en el siglo XVI. No recordarlo, no tiene memoria, tiene presencia. Siempre está en su eterno presente. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Entonces yo empecé a investigar esto, como te he dicho antes, a ver en qué consiste la muerte, y el tema estaba cómo yo puedo lograr hablar con el alma y preguntarle qué pasó cuando dejaste el cuerpo. Y lo encontré, el primer camino que encontré fue la terapia regresiva. Terapia regresiva, o si la llamamos de forma oficial, psicología transpersonal. Asignatura que se contempla en el grado de psicología. ¿Vale? Porque fueron 4 las fuerzas, o han sido 4 en la historia de la psicología, las fuerzas
de la psicología han sido, la primera fue el conductismo. Es genial el conductismo, claro que es genial. Y soluciona muchas cosas, claro que soluciona muchas cosas. Luego el psicoanálisis, luego la psicología humanista, el humanismo. Y a partir de 1960, los profesores Maslow y Stalin and Grof fueron los que dieron luz a lo que se llama psicología transpersonal. ¿Y por qué fue esto? Porque la vieron pasar de forma causal también. ¿Sí? Porque Grof, cuando en 1960 le presentaron la LSD como tratamiento para algunos enfermos, lo que hizo él primero fue probarla con él mismo, a ver qué efecto tenía aquello. Y al probarlo, entró bruscamente en estado alterado de conciencia. Y cuando estás en el estado alterado de conciencia, te chocas de pronto con ese plano espiritual, con esa realidad espiritual. En cambio, nosotros trabajamos, o así lo aprendí yo, porque yo vengo de la línea de Morris Netterton, de la doctora Edith Fiore, de Julia Prieto Pérez, de una médico brasileira, y del doctor Cabouli, que fue a la postre mi maestro, ¿no? Entonces, aquí tenemos muy claro que la terapia regresiva que hacemos no necesita hipnosis, no necesita relajación previa, no necesita hiperventilación. Como dice Morris Netterton, lo único que necesita es que escuches al paciente que está diciendo y que no tengas prisa por contestar. Es una terapia que no la practicamos por horas. Porque te acabo de decir que para el ser que somos, alma y conciencia, no hay tiempo-espacio. Si esto es la terapia del alma, es la terapia a través de la cual el alma te muestra, sería incoherente que para el terapeuta del alma hubiese tiempo-espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos como terapeutas? Sabemos cuándo empezamos. Y también sabemos cuándo terminamos. Sabemos que tenemos que terminar cuando todo lo que salga en la sesión quede arreglado y cerrado. Y luego miras al reloj. ¿Qué pasó? 1 hora. Está bien. Pasaron 2. Perfecto. Mira, pasaron 3 horas. No pasa nada. Porque esto es así. Tienes que esperar al paciente. Tienes que ir al ritmo del paciente. Bien. Yo buscaba qué pasa en la muerte. Cuando el paciente revive lo que él identifica como una vida pasada, jamás doy por terminada la sesión hasta que no revive la muerte en esa vida pasada. Y ahí fue lo maravilloso de esto. Porque estando ahí, en esa vida pasada, reviviendo la muerte, ¿sabes qué me dicen? Tú lo único que dices es, sigue, porque el terapeuta aquí nunca va por delante del paciente. No le sugiere nada al paciente, simplemente le acompaña. Y cuando surge el hecho traumático, la vivencia traumática, lo único que tienes que hacer es ayudarle al paciente a hacer consciente todo aquello sin arreglar que está en el alma. Porque en realidad el alma es la que está diciendo, esto lo tengo pendiente de arreglar. Ahora bien, hay una condición indispensable. Es que el paciente nuestro siempre tiene que estar consciente. Siempre es siempre. Porque el fin principal de esta terapia es traer al consciente, como acabo de decir, todo aquello sin arreglar que está en el alma. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Ahí ya trabaja el terapeuta, ayudándole al paciente. Y una vez arreglado eso, queda la muerte. Una pregunta, ¿es totalmente conversacional, consciente, sin... Comentabas que sin hipnosis, o sea... Así es, solamente con los ojos cerrados, el paciente, eso sí. ¿Por qué está en regresión el ser humano? Porque está en estado expandido de conciencia. Yo antes hablé que la LSD provocó un estado expandido, no, un estado brusco de apertura de conciencia. ¿Sí? Bien. Aquí es estado expandido de conciencia. Es lo mismo, ¿sí? Porque el otro es un estado alterado de conciencia.
es brusco. Pero esto es expansivo. Cuando el ser humano conecta con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce, siguiendo el hilo conductor de eso, va directamente el alma a la experiencia donde está el origen, donde por primera vez pasó eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa experiencia puede estar en lo que pasó hace 20 años, lo que pasó en tu nacimiento, lo que pasó en el vientre materno, o lo que pasó hace 10.000 años, o 5.000 años, o 300 años. Porque no hay tiempo-espacio. Y el alma lo tiene todavía sin resolver. ¿Me comprendes ahora? Ahora, cuando llega la muerte, simplemente le dice sigue. Y él te está diciendo de qué manera está muriendo, según la época en la que esté reviviendo. Y llega un momento cuando le dices sigue, que te dice, estoy viendo mi cuerpo. Estoy viendo mi cuerpo en la cama o en el suelo, en fin, te lo describe todo. Y cuando le sigues diciendo sigue, dice, estoy viendo una luz o un ser de luz. Una luz que me atrae. Muy bien, sigue. Cuando empieza a intentar describir qué es la luz, ¿sí? O la describe un poquito y a partir de un punto quiere seguir pero no puede, surge lo que llamamos la inefabilidad, que es la dificultad que tiene ese paciente para encontrar las palabras adecuadas, para poder describir de una forma racional, entendible, ¿verdad?, lo que está viendo y lo que está experimentando. Bien. Le dices, bueno, sigue, a ver si puedes. Y al final te dice, mira, él mismo te lo dice, no encuentro las palabras adecuadas para decirte esto, para explicarte esto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el amor y la paz que estoy sintiendo, jamás en mi vida lo había sentido así. La pregunta es, ¿quién me dice eso? El 100% de los pacientes que he tenido que han revivido la muerte en una vida pasada. Y el 100% es el 100%. Y en ese pool que te he dicho antes de número de pacientes, más de 3.500 personas, hay de diferentes religiones. Eso me lo ha dicho el cristiano. Me ha hablado de la luz. Me lo ha dicho el musulmán. Y me ha hablado de la luz. O sea, el islamista me ha hablado de la luz. Me lo ha dicho el testigo de Jehová. Y etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo supongo que cuando alguien toma esta perspectiva, de repente se debe sentir bastante más especial en el universo, ¿no? No es lo mismo plantear las almas como si hubiera una granja y un matadero y es un flujo continuo de nuevas almas, que sentirte como parte de un grupo muy limitado en lo que es el universo de almas que van circulando en diferentes vidas, ¿no? Bueno, no es muy limitado. Es un número ilimitado. Ilimitado. Sí, no es muy limitado. Porque no todo el mundo encarna en la Tierra. Pero bueno, eso sería tema de otra ocasión. Vale. Sí, pero esto es así, es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Te he dicho antes que era un estado expandido de conciencia. Y esa es la capacidad que tenemos todos los seres. Los seres humanos tenemos varias capacidades, pero esta, una capacidad natural, es la de poder estar en estado expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia nos permite estar en regresión. Pero ¿cómo se llega a ese estado? Pues mira, de varias formas está el ser humano en estado expandido de conciencia. Por ejemplo, como te he dicho antes, cuando conectas con una emoción, sensación o síntoma, ya estás. Y gracias a ese estado expandido de conciencia, estás en regresión. Eso quiere decir que todo ser humano que está en estado, o sea, que está en regresión, está en estado expandido de conciencia. Sí, sin lugar a dudas. ¿Eso quiere decir que todo el que está en estado expandido de conciencia está en regresión? No. Puede estar en meditación. ¿Sí? Oye, puede estar pintando un cuadro. El estado expandido de conciencia, la mayor característica de este, ¿sabes cuál es? Que nos permite estar en dos presentes simultáneamente.
En regresión, ya te he dicho, estás presente aquí y ahora, sabes que estás en regresión y a la vez estás presente en la experiencia, donde está el origen de lo que andas buscando. Y que hace 5.000 años, pues sí, estás ahí, estás aquí. ¿Vale? No importa el tiempo. Te he dicho que en estado expandido de conciencia puedes estar pintando un cuadro, ¿sí? Habla con algún pintor y que te cuente ese momento en el que está volcado sobre el lienzo, pintando como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Sabiendo de una forma general qué es lo que quiero pintar o que estoy pintando, pero para saber de una forma específica al final qué pinto, se frena, se para, anda 2 pasos hacia atrás y está viendo su obra. Encima del lienzo estaba pintando con el alma. Fuera le da ocasión a su consciente a analizar lo que estoy haciendo. Pero en estado expandido de conciencia también está ese ser humano que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y sobre todo si la experiencia cercana a la muerte ha sido después de muerte clínica. Y cuando ha estado 7 días, como el doctor Ivan Alexander estuvo con un electroencefalograma plano. Entonces, su consciente no estaba. Su conciencia no estaba. El electroencefalograma es plano. ¿Y cómo ahora viene contando lo que pasó en esos 7 días? Hay años atrás, ¿no? Hablando con el doctor Pim Van Lommel, que tuve el honor y la suerte de coincidir en 2 congresos con él. Al cabo de estos años han sido muchos encuentros con Raymond Moody y demás. Pues pude ver que él me decía, concretamente fue en el año 16, en un congreso que tuvimos en Elche, en el Hospital General. Y me dijo, Juanjo, yo creo que se nos está escapando algo. Dice, porque ¿cómo es posible que si están así con el electroencefalograma plano, recuerden esto? Digan que han estado aquí, allí, de aquella manera. Dice, yo creo, me decía él, ¿no? Era el tiempo de... Me decía, yo creo que hay una conciencia no local. No. Yo seguía pensando que una cosa es el consciente y otra cosa es la consciencia, que se mueren. ¿Y la no local qué quiere decir? ¿Que no está aquí? Pues igual no se llama consciencia. Efectivamente, se llama conciencia, sin ese. Es el alma conciencia. El alma es conciencia y mente. Y eso es lo que nunca muere y lo que siempre está. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué significa que no sea local? ¿Que no qué? Que no sea local. ¿Qué significa? Pues que no sea la local que hay aquí. O sea, que no está dentro de tu cuerpo. Efectivamente. Vale. O sea, una conciencia no local. Porque la conciencia y el consciente son locales. Depende del hemisferio izquierdo. Y además, yo te voy a decir... Bueno, voy a terminar con lo de la expansión, el estado expandido de conciencia. Entonces, en estado expandido de conciencia, el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, lo vive. Ese fue mi gran regalo cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte. Y ahora después, en un momento, te la resumo mucho, porque ese fue mi gran regalo. El diferenciar totalmente lo que es conciencia y consciente de lo que es conciencia, de lo que realmente soy. Porque fíjate, también estás en estado expandido de conciencia cuando te estás muriendo. Y yo, al poder trabajar en un hospital, tuve la oportunidad de acercarme a más de uno cuando se estaba muriendo. Que ahí empezaron mis dudas, mis cosas. Después, sabiendo esto, me acerqué más veces y me confirmaban todo esto, de lo que es la muerte. Y por último, de decirte que hay un cuarto camino para hablar con el alma. El ser humano en estado expandido de conciencia, en base a mi experiencia, y esta es la temática del próximo libro que voy a publicar, el ser humano en estado expandido de conciencia es capaz de contactar con los seres que ya han trascendido la muerte. Los que ya han pasado por la muerte, han dejado el cuerpo físico y se han ido al otro plano. El ser humano en estado expandido de conciencia, sí, tiene la capacidad de contactar con ellos, de verlos e incluso de prestarles su voz y su garganta, con lo cual me facilitan a mí el poder hablar con esos seres
para hacerles ver, si no están en la luz, hacerles ver que tienen que ir a la luz. ¿Quién mejor que el que ya está al otro lado para explicarte qué pasa después de la muerte? Pues ese es mi trabajo en 29 años. ¿Sí? Y después de toda esa investigación, toda esa observación, llega tu experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? No después, sino además de. Además de, durante, prácticamente. Durante, sí. Durante, bien. ¿Cómo fue esta experiencia? Eso fue, fíjate, fue el 17 de julio, o sea, el 17 del 7 del 2017. Yo estaba en el hospital, estaba en ese momento trabajando, y ahí se me sobrevino de forma inesperada un ictus. Bueno, yo salí de allí, para no alargártelo, vamos a lo principal de esto. ¿Te parece? Si quieres yo te lo cuento entero. Puedes contarlo en detalle, ¿eh? No, sí. No hay problema. Vale, pues allá vamos. Como te digo, estaba trabajando y tenía 2 pantallas de ordenador en mi mesa. En ese momento que estoy apoyado con los antebrazos en la mesa, bruscamente el antebrazo izquierdo, o el brazo izquierdo, mejor dicho, se cae de la mesa, se me cae y se me queda colgando. Es una cosa rara, intento recuperarlo, pero no puedo recuperarlo. Entonces, inmediatamente tengo la misma sensación en el miembro inferior izquierdo, en la pierna izquierda. La noto, intento moverla, veo que cuesta trabajo, pero bueno, la puedo mover un poquito. A renglón seguido, siento que algo me cae por aquí, por la comisura labial. Y entonces con la mano derecha, que está sana, que no está afectada, hago así, me quito esto para ver si es saliva, veo que es saliva. Entonces, yo soy médico, sé lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo, y pienso, me está dando un ictus. Estaba en un habitáculo con 8 personas más. Curiosamente, aunque yo ya me di cuenta que era un ictus, curiosamente lo que sentí en ese momento no fue miedo ni me puse nervioso. Es muy extraño. Yo tengo una sensación que si le tengo que poner palabras, te diría que tengo una sensación de control, de paz y de dominio. De tal manera que fíjate cómo empecé a reaccionar. Yo llevaba la bata blanca puesta, claro. Entonces, empecé a urdir un plan para salir de ahí. O sea, voy aquí a montarme un plan. Con lo cual, mano derecha que está sana, agarro la mano izquierda y me la meto en el bolsillo de la bata. Porque así, cuando me ponga de pie, el brazo no va colgando. Como va en la bata, no se nota. Segundo, voy a ver si puedo traer la pierna aquí. Sí, la puedo traer. Vale. Entonces, despacio, pero la traigo. Me voy a poner de pie. Me apoyo en la mano derecha y me pongo de pie. Los 8 que estábamos, yo estaba en la punta, ¿no? De los 8. Y aquí había una cristalera, un patio de luces. Me pongo de pie y me quedo mirando al patio de luces. Para evitar que los 8 que ven ahí, aunque el único médico era yo, pero bueno, había alguna enfermera, los 8 que hay aquí, ninguno me vea lo que yo pienso que ya tengo, que es una parálisis facial. Por eso me cae la saliva por aquí. Y una desviación de la comisura, que son los signos que aparecen en el caso de ictus. Así, mirando al patio de luces, voy saliendo dándole la espalda a ellos, salgo por la puerta y empiezo a caminar poco a poco. Estábamos en el sótano en ese momento, ese servicio estaba en el sótano, y urgencias yo lo tenía arriba, en la primera planta. Pero desde donde yo estaba hasta allá, unos 60 metros, para subir a urgencias que está allí. Bien, voy andando por allí, intento andar normalmente y no puedo. La pierna izquierda no me responde. Andando más cortito, sí. Entonces, a pasos cortitos fui andando. Llegué allí y tenía 2 opciones. Subo escalera o el ascensor. Y pienso, si le doy al ascensor y por casualidad baja alguien, por ahí en el sótano no circula mucha gente.
Digo, pero baja alguien, abre el ascensor y me ve esto y la desviación de la comisura. ¿Qué le pasa, doctor López? ¿Qué le pasa? Digo, yo no, yo quiero ir solo. Entonces me dispuse a subir la escalera. Menos mal que tuve la suerte que el agarramanos, el pasamanos, estaba a la derecha. Entonces con el brazo derecho traccionaba y así ponía el pie derecho, traccionaba e incorporaba el pie izquierdo. Así, un piso. Cuando llegué arriba ya me metí entre los dos bloques de ascensores y encaré el pasillo de urgencias. Pasillo de urgencias enorme. Y empiezo a encararlo y la sensación que tengo en ese momento, ¿sabes cuál es? Pues para ponerle palabras otra vez, la sensación que tengo es que me he hecho muy pequeñito. Yo soy muy pequeñito y estoy en mi cerebro. Y mis ojos son como los ventanales de un puente de mando de un barco, imagínate. Y yo tengo que llevar los mandos, porque el automático está averiado. Entonces, mi finalidad es, sobre todo y ante todo, guardar la línea central del pasillo. Ese era mi objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que paso que doy, me voy para la izquierda. Otro paso, un poquito más. Otro paso, un poquito más. Así hasta que llego a la pared. Cuando llego a la pared, curiosamente, en ese tiempo, por ese pasillo, que eso es como la Gran Vía de Madrid, ¿sabes? Salvando las diferencias allí en la circulación. No pasó nadie durante ese tiempo. Y eran las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Que llego a la pared. Y es en ese momento cuando viene alguien, y es la señora de la limpieza, que me conoce. Y yo no quiero que ella note nada. Entonces, cuando ella se va acercando, yo miro a la pared para que no me vea la cara. Y cuando pasa así, yo de reojo la veo y me dice, buenos días, doctor López. Y yo hago así, con la cabeza. Pero no contesto. Porque pienso que posiblemente tengo disartria ya. La disartria es una forma de hablar dificultosa. Es como si estuviese bajo efectos del alcohol, fíjate. Que en las lenguas le cuesta trabajo, ¿sabes? Hablar. Y no quería que ella escuchara esto. Cuando ya pasa, mi objetivo, me giro y vuelvo a la línea central del pasillo. Bueno, y así sigo en el siguiente tramo hasta que llego y me estoy delante de la puerta de un compañero mío, de su consultorio. Abro yo la puerta. Él estaba con una señora que estaba viendo allí, de algo leve y tal. Y cuando él me ve, claro, un tipo con mucha experiencia, de 30 años ya de servicio allí, de aquella medicina que yo tuve la suerte de vivir en los últimos tiempos, de aquella medicina no informática, cuando la medicina todavía era un arte. ¿Sí? El arte de mirar, de observar, de escuchar, de palpar, de auscultar. Entonces ese hombre, compañero mío, con 30 años, cuando abrí la puerta y me vio la cara, le dijo, señora, por favor, sálgase un momentito. Y él salió y me agarró a mí, pasa, siéntate en la camilla. Me ayudó a sentarme y me dice, Juanjo, ¿qué te pasa? Y entonces ya hablé. Y le dije, más o menos, que me está dando una trombosis. Eso es la disartria, más o menos. Y me dijo, no te preocupes, no te preocupes. Y yo le dije, no, yo no me preocupo. Venga, vamos a las camas. Voy a llevarte, hay que ponerte en una cama. Él mismo me agarró. Me llevó, me agarró el lado izquierdo, que era él. Y imagínate, unos 20 metros. Llegamos a la sección de camas. Pidió él una cama. Por favor, necesito una cama. Y una voz por ahí dice, ahora mismo no hay camas. Eso es lo habitual en un servicio de urgencias. Vale, pues traerme una cama. Entonces se vuelve hacia mí, me coge de frente y me dice, Juanjo, escucha, detrás de ti tienes un sillón. Déjate caer, no tengas miedo, yo te sujeto. Y yo me senté en el sillón. Me quedo ahí. Y en ese momento vienen dos médicos más. Que a este primero le dicen, ¿tú qué haces aquí en la sección de camas? Dice,
mira Juanjo, anda, ¿qué le pasa a Juanjo? Y él empieza a escribir, explicándole a ellos, mira la desviación de comisura, mira la parálisis facial, mira la hemiparexia del brazo, la pierna. En ese momento que yo los veo a ellos, lógicamente, somos compañeros y no te gusta ver a un compañero con una situación así, ¿no? Y yo les noté nerviosos. En ese momento yo les digo a ellos, oye, no poneros nerviosos, tranquilos, que yo de esta salgo. Y me escucho, que no tengo disartria. Me escucho que hablo con claridad. ¡Oh, qué bien! Pero los observo a ellos otra vez y ellos siguen igual de nerviosos. Es entonces cuando yo les vuelvo a decir lo mismo que les había dicho. Oye, no poneros nerviosos. Y veo que ellos siguen igual. Entonces es cuando me doy cuenta, ¿sabes de qué? De que les estaba hablando desde mi alma. Y como no les hablo a través de mi cuerpo, no me pueden oír. ¿Me sigues ya? Es como si yo hubiese fallecido y estuviese aquí enfrente de ti sin cuerpo. Tú no me verías ni me escucharías. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, anda, les estoy hablando desde el alma. En base a lo poco que sé, porque de esto sé bien poco todavía, ¿sabes? Sobre todo en comparación de lo que no sé. Y lo único que sé de este poco que sé es que tiene una lógica aplastante. Pero gracias a ese conocimiento, cuando yo vi que no reaccionaban a la segunda, inmediatamente dije, ostras, ¿y mi cuerpo dónde está? Porque yo ya supe que hablaba desde el alma. Entonces miré a mi izquierda y mi cuerpo estaba aquí sentado a mi izquierda. O yo estaba sentado a su derecha. Porque mi cuerpo estaba en el sillón. Y supuestamente yo también. Ahí, los dos. En ese momento, y en base a lo que sé, entendí que para hacerles llegar ese mensaje tenía que hacerlo a través del cuerpo. Con lo cual, hice este movimiento hacia atrás y hacia la izquierda y me incorporé al cuerpo físico mío. Cuando estoy en el cuerpo físico mío intento decirles lo mismo y no era posible. Porque cuando intentaba hablar ahí, no solamente ya no tenía, no tenía disartria, sino que ya no hablaba. Era mucho más que disartria. O sea, cuando yo intenté hablar, el cuerpo lo único que hacía era... Esto es lo que se conoce como el signo del fumador de pipa. Y cuando en un ictus aparece el signo del fumador de pipa, quiere decir que ese ictus es grave. Sea hemorrágico o no sea hemorrágico, es grave. Entonces, con esa información, que como médico accedo a ella, y como médico en ese momento soy consciente y tengo consciencia de que la situación es grave, me salgo del cuerpo. Y aquí ya no tengo nada que ver con mi consciente y mi consciencia. Aquí soy el ser que soy, alma, conciencia, mente. Y ahí empiezo a hacer lo que ahora te voy a contar. Pero una pregunta, por entender el contexto. En ese momento que sales de tu cuerpo, ¿tu alrededor sigue siendo el mismo? El mismo. Exactamente el mismo. Vale. Lo visualizas igual. Pero te ves desde fuera tu cuerpo. Eso es. Okay. Te ves desde fuera de tu cuerpo. Mira, un comentario. Cuando yo me salgo del cuerpo ahí, me salgo del cuerpo a la vez que no me salgo. Pero eso es un concepto que si quieren después lo aclaramos. Perfecto. El caso es que me salgo del cuerpo, para que todo el mundo lo entienda. Lo que te voy a contar ahora sucede a la vez, sucede simultáneamente. Lo que pasa es que no tengo otra forma, desde mi consciente, de contártelo, que no sea primero una cosa y luego la otra. Pero esto que yo te voy a contar ahora pasó simultáneamente. O sea, yo me salgo del cuerpo y digo, yo ya estoy pensando ahí. Digo, bueno, con la información que traigo, de que ya soplo, pues
si el ictus que tengo es hemorrágico, pues me quedan 4 o 5 minutos. No pasa nada. Si ya llegó el momento y me tengo que marchar, pues ya me llegó el momento. Cuando tú aceptas que vas a morir, o que va a morir tu cuerpo, mejor dicho, cuando tú aceptas que te llegó el momento, la paz que sientes, eso sí que es inefable. No hay palabras para describir esa sensación. Es algo maravilloso, pero maravilloso. Y cuando estoy sintiéndola, reacciono y digo, pero un momento, si yo no me puedo marchar todavía. Yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Muchas cosas. Y libros que escribir. Y conferencias que dar. Yo tengo que expandir este conocimiento. Así que no. Pero claro, mi cuerpo tiene que estar sano para hacer esto. A la vez que yo estoy en eso, simultáneamente estoy viendo un ser de luz aquí a mi derecha. Un ser de luz de aproximadamente, un ser de luz quiere decir un señor que había allí con una túnica blanca con mucha luz a su alrededor, con pelo castaño, con los ojos claros, azules, y de 1,75 m de estatura. Cuando él ve que yo estoy con él, que lo estoy viendo, a la vez que estoy diciendo lo otro, él hace un movimiento con la mano tal que así, como que me la pasa por delante, y al llevarla otra vez, se despliegan aquí una serie como si fueran fotogramas de situaciones vividas en esta encarnación, en este cuerpo en el que ahora estoy. Y lo hace a una velocidad, imagínate, ¿no? Lo que a mí me extraña y lo que me llama la atención ahí, no me extraña, me llama la atención, es que aunque él me lo pone a esa velocidad, yo soy capaz de verlo despacio y con detalle. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, alma, conciencia, soy más veloz que eso. ¿Me sigues ahora? Soy más veloz y por eso me puedo permitir el lujo de verlo con despaciosidad. Una vez que lo he visto, me dice él, ¿los has visto? Digo, sí. Dice, pues ninguna de esas situaciones son importantes. Pero, o sea, esto que veías era tu vida pasar por delante, básicamente, ¿no? En fotogramas. Pero como en fotogramas. Y me dice, ¿lo has visto? Digo, sí. Dice, pues nada de eso es importante. Solamente son experiencias que decidiste venir a vivir para aprender de ellas. ¿Recuerdas que te dije antes? Decidimos nacer con quién, dónde y para qué. Ese era el para qué. Son experiencias de las que ha venido a ver. Ninguna, nada, me insistió, nada de eso es importante. No, una pregunta, cuando este ser de luz te pone Sí. un recorrido de tu vida por delante, ¿te sentías que estabas en una especie de juicio o era simplemente algo meramente informativo? Que va. En ningún momento te sientes que estás siendo juzgado por nadie. Vamos a decir que tienes la oportunidad de autovalorarte a ti mismo. O si quieres, autojuzgarte a ti mismo. Pero solamente tú. No hay ningún juez que esté ahí. Este ser te lo pone y dice, ¿has visto? Nada es importante, te insiste en eso. Son las experiencias que viniste. Son experiencias de las que tienes que aprender. Vale. Y a la vez de eso, detrás de mí, siento una presencia también de otro ser. Pero una presencia de un ser con una energía que no sé qué valor darle. No sé si hay números suficientes para numerar o valorar la potencia de esa energía. Una energía tremenda, que me traspasaba. Que yo ahora mismo te lo estoy contando y ya hace, pues fue el 17, hace 9 años ya, y ahora te lo estoy contando y mi vello se está poniendo erizando, ¿sabes? Y siempre que lo nombro me pasa igual. Y solamente me dijo 2 palabras. Cuando yo noto eso, sé que él siente que yo ya sé que está. La única manera de definirte esta sensación. Y me dice, tú decides. Ten en cuenta que era todo a la vez. Que yo en ese momento que me está enseñando esto, yo estoy diciendo, no me puedo quedar. O sea, no me puedo ir, yo me tengo que quedar a hacer esto para expandir el conocimiento y tal, pero mi cuerpo tiene que estar bien. Y me dice,
tú decides. Pero además me dijo, tú decides. Cuando yo escuché, tú decides, la sensación que yo sentí de fuerza, de poder, la convicción total de que lo que yo decretara en ese momento iba a pasar. ¿Y cómo reaccioné? Pues dije, bueno, pues como yo decido que me quedo. Pero mi cuerpo físico tiene que estar totalmente sano ya. Cuando yo dije ya, mis compañeros me agarran, oye, que la cama ya está aquí. Entonces yo me incorporo al cuerpo. ¡Pum! Me levantan. La cama estaba como de aquí ahí, a la mesa aquella, unos 4 o 5 metros. Ese recorrido, pues calcula, no sé, 5 segundos, 10 segundos, si quieres. Llegamos, nos ponemos al lado izquierdo de la cama. A la vez que llegan las 2 neurólogas que habían sido avisadas diciendo que yo tenía un ictus. Llegan y se quedan extrañadas de verme ahí de pie y una de ellas hace así, palmea un poquito y dice, porque es muy activa, dice, pues vamos a ver, pero ¿qué pasa aquí esta mañana? Juanjo tenía que estar ya en la cama. Pero ya, que tengo que explorarlo. Y yo me giro hacia ella y le digo, ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? Y mi compañero, que me tenía agarrado el brazo todavía, me mueve así el brazo y dice, Juanjo, que ya no tienes disartria, que estás hablando claramente. Ostras, es verdad. A ver, suéltame el brazo. Anda, si ya muevo el brazo. Ah, y la pierna también. Bueno, pues nada, me desnudé yo solo y me acosté yo solo. Me exploró la neuróloga. Al terminar miró a mis compañeros que estaban al otro lado de la cama. Y se queda así mirándolos y dice, vamos a ver. Entonces yo me tengo que creer que hace 15, 20 minutos o 25, Juanjo tenía un ictus. Y los otros. Y dice ella, ¿y por qué me lo tengo que creer? Entonces el que me vio primero tomó la voz cantante, ¿no? Y dijo, mira, por esto, presentaba esto. Él vino a mi consultorio, me dijo, tengo un ictus, o sea, él se diagnosticó y nosotros 3 lo hemos visto con toda claridad, todos los síntomas que te he dicho. Pero que se le han quitado de pronto. Y me dijo ella a mí, dice, mira, Juanjo, si yo no hubiese escuchado lo que acabo de escuchar, te diría, levántate, vístete y vete a casa, que a ti no te pasa nada. Pero después de escuchar esto tengo que ingresarte y hacerte un estudio. Me ingresó 5 días, me hicieron de todo, absolutamente de todo, y no tenía ni huella de haber tenido un ictus. Pero ni huellas ni huella. No obstante, después he tenido 7 ictus más. ¿El qué? Que después de ese ictus he tenido 7 ictus más. ¿Y las recuperaciones han sido similar? Es que esta historia... Bueno, cuando yo tuve el primer ictus, dije, me tengo que quedar porque tengo que hacer esto. Pero resulta que yo no sé decir que no. Bueno, ahora ya estoy aprendiendo a decir que no. Y volví a mi ritmo normal. Solamente escribí un libro más, que era el 4, pero ya tenía que ir por 7 u 8 libros y estoy escribiendo el 5º solo. ¿Qué pasa? Pues que volví a mi ritmo normal, o sea que me llaman, que quieren que les vea y no sé decir que no. Pero ya he disminuido la consulta bastante. ¿Por qué? Pues porque eso fue en el año 2017. Yo seguí mi ritmo. En el año 2022 me dio otro ictus. Yo dije, atención, a ver qué pasa aquí. Y me comprometía. Voy a hacer, sí, me quedé para hacer, pero no he hecho nada, pero lo voy a hacer. Vale. Otra vez no terminaba de hacer, ¿sí?
Y es que esto parece, ¿no?, increíble, ¿no? Es la primera vez que lo estoy diciendo en público, ¿sí? Y llegó el año 23. O sea, en el 22 me dio el segundo ictus. Se me pasó también. No pasó nada. Era como, para mí, como un recordatorio. Oye, tú te habías comprometido a hacer y no estás haciendo. Pero no volviste a tener la misma experiencia con el ser de luz y demás, ¿no? No. Vale. Y ya los 5 últimos ictus fueron seguidos. Y eso fue en mayo del año 2023. ¿Qué pasó ahí? Pues que me dio un ictus ya diciendo, oye, o te pones o te vienes. Y se pudo medir porque fue un trombo que tuve en una arteria cerebral, ¿sí? Y bueno, la arteria principal, ¿no? En el cerebro tenemos lo que se llama el polígono de Willis, y hay una arteria principal central al polígono de Willis, que es la basilar. Y ahí se instauró un trombo. De una forma increíble, de pronto se dio cuenta el neurólogo que lo que tenía era eso, me dieron hasta 5 seguidos, me duraban 5 minutos. Total, que se puso en marcha lo que se llama el código ictus. Fuimos al hospital de referencia a nivel de la capital de provincia y allí pues un gran equipo y sobre todo un gran profesional, ¿sabes? Un gran profesional como es el doctor que no sé si le gustaría que diera su nombre, entonces prefiero obviarlo, ¿no? Pero bueno, el doctor Zamarro. ¿Por qué voy a obviar a un hombre que me salvó? Él fue el doctor Zamarro fue el radiólogo intervencionista que con un catéter entró por la femoral, ¿sí? Llegó a mi cerebro con ese catéter, quitó el trombo y me puso un stent. Una obra maestra, ¿sí? Joder. Sí. Hoy en día, por lo menos el equipo de allí, de la región de Murcia, te aseguro que con un catéter se meten por la femoral, llegan al cerebro y se meten hasta en la cocina. Se meten en cualquier rincón del cerebro. Y él lo hizo. Y bueno, pues ahí no tuve conscientemente recuerdo de haber estado o haber tenido ninguna experiencia, pero sí la sensación de. Y bueno, pues digamos que se me ha permitido seguir. Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Atender todas las entrevistas que me propongan. Acudir a todos los congresos a los que voy. Y así llevo el año que llevo. Que no paro de entrevista en entrevista. ¿Por qué? Y por eso lo agradezco mucho a vosotros, porque me facilitáis mi trabajo, que es hablar de esto y expandir el conocimiento. Este ser de luz que te encontrabas en el primer ictus lo describías con bastante precisión, pero en algún momento lo asocias a la figura de Jesús, No, que va. Dios. No, que va. Es un ser de luz. Yo no lo asocio ni con Jesús, ni con Dios. Es un ser de luz maravilloso, además, porque irradiaba una paz increíble. ¿Sabes? Me gustaría entrar en el efecto bueno, o sea, volviendo a la temática un poco de las regresiones, Sí. hablar del efecto de las vidas pasadas o de las fases pasadas de esa única vida en esta vida actual, ¿no? Por entendernos. O sea, entiendo que si hay traumas, temas no resueltos afectan, pero también, por ejemplo, a los gustos. Puede ser que alguien que haya sido un tiburón en una vida pasada de repente sea un amante del mar y le encante navegar en esta vida. ¿Hay ciertos vínculos por ahí o es totalmente independiente? Todo es posible. Eso del tiburón es la primera vez que me lo plantean, ¿no? Pero está bien pensado esto. Y que por eso tenga vínculos, sí, ¿eh? Ten en cuenta que te he dicho antes que he tenido experiencias de pacientes que me hablan de vidas pasadas como animales. Mira, en mi segundo libro, por ejemplo, que se titula El eterno presente del alma. Pues el primero fue La respuesta está en el alma, que fue lo que encontré, ¿no? Pero el segundo es
el eterno presente del alma, hay una experiencia muy bonita. Una experiencia que surge como consecuencia de que una mujer con 63 años, esto hace, pues yo qué sé, los años ya. Bueno, el caso es que llega y el motivo de la consulta es que no puedo superar el duelo por la muerte de mi perrita. Fíjate qué cosa, ¿no? Y me decía llorando, mi padre y mi madre murieron y pasé un duelo y lo superé, pero no puedo superar. Llevaba como 8 meses o 10 meses sin poder superar el duelo. Trabajando en regresión, en estado expandido de conciencia, hemos dicho antes que puedes entrar en contacto con seres que han trascendido la muerte, incluidos los animales. Porque hay quien piensa a veces, o puede pensar, ¿no?, de que el alma conciencia, o sea, el ser espiritual que soy, que me llamo alma conciencia cuando esté encarnado, pues el alma conciencia que encarna en un ser humano, pues es de un grado superior al que encarna en un animal. Y eso, según mi experiencia profesional, es un error pensar eso. ¿Y a qué se debe que es un error pensar eso? Pues se debe a que todos, absolutamente todos, venimos del mismo origen. Unos le llaman la fuente, otros le llaman el todo, o la unidad, o Dios, como yo le llamo, ¿no? Pero todos venimos de... Y cuando salimos de allí, nos hacen el gran regalo de otorgarnos el libre albedrío. Libre albedrío significa que tú te gestiones. Por eso yo, cuando venga, no te voy a juzgar, ni yo ni nadie. Te vas a evaluar tú, te vas a juzgar tú. Porque tú te gestionas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como tengo el libre albedrío, resulta que para eso que te decía al principio, el para qué. O sea, decido venir con quién, dónde y para qué. Si para ese para qué veo yo que es mejor que encarne como perrito o como caballo, pues chico, pues encarnó como perrito. Claro que sí. Muchas personas cuando escuchan esto dicen, en regresión, una vida pasada como animal, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué de qué? Entonces es igual. Es un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico. Da igual que tenga 2 piernas, que tenga 4 patas. Da igual. Tiene unas diferencias, sí. El ser humano habla, se comunica. ¿Y quién puede negar que los animales no tengan una forma de comunicarse? Que el ser humano todavía no hemos podido captarla. Pero ya que pusiste tú el ejemplo del tiburón, los delfines, por ejemplo, hay investigaciones sobre la forma de comunicarse, las ballenas. Entonces, como terapia, es exactamente igual. Es ver qué pasó ahí cuando fuiste un perrito. ¿Cuáles fueron tus experiencias traumáticas? ¿Y cómo fue tu muerte? Entonces, una vez que muere, se libera del cuerpo físico, el ser, ese alma conciencia. Cuando esta señora en regresión estaba en estado expandido de conciencia, en regresión, entonces, estando en estado expandido de conciencia, ¿qué hace? Que conecta con el alma de su perrita. Y cuando conecta con ella, habla con ella. Porque cuando ya no tiene cuerpo, sí puede hablar. Se comunica con ella, habla con ella, y ahí surgió lo siguiente, fue buscar la explicación a esto. Porque fue una experiencia con esta perrita muy tumultuosa. Había por ahí otra perra que era de su hijo que esta quería matar a la otra, en fin, una historia. Tuvieron que poner una pared en el patio, dividirlo con una pared de ladrillo para que no se mataran una perra a la otra. Y en cambio era muy social con todas las demás por la calle. Bueno, es que es una historia un poquito larga que, bueno, si la lees, pues, pero te la resumo. La explicación de todo esto es que en una vida anterior, la perrita, Duna, que así se llamaba ahora, no era perrita. Era una mujer. Y era la pareja de ella, porque ella no era mujer.
En la vida pasada era un hombre. Porque el género es indiferente en cada encarnación. Y a su vez tenía una perrita y esa mujer le tenía celos a aquella perrita porque toda la atención de su marido estaba en su perra, vivían en el campo y un buen día ella mató a la perra. ¿Quién es la perra actual de su hijo? Aquella perra. ¿Quién es ella? Duna. Y Duna no puede ver a la otra. Entiendo que a la hora de hacer regresiones a vidas pasadas, el recuerdo se irá difuminando con el tiempo y será más fácil volver a una vida en la época de la Revolución Francesa que en el Antiguo Egipto, ¿no? O sea, serán vidas de hace... No hay recuerdo de vida pasada. O huella. No hay recuerdo. Huella sí, pero no hay recuerdo. Es decir, ¿quién estuvo en el siglo, no sé, de Egipto, en la época de Egipto? De este binomio que yo ahora, siglo XXI, soy, cuerpo físico y ser espiritual que estoy aquí. Allí en Egipto estuve yo, el ser espiritual. Allí fui alma, conciencia, en aquel cuerpo, en aquel egipcio. Sí, o en aquel hebreo, ya no sé si... Pero yo estaba allí, con un cuerpo anterior a este y diferente a este. Entonces yo eso lo tengo presente. No lo recuerdo, lo tengo aquí presente. Y lo tengo presente, ¿sabes por qué? Porque cuando sobrevino la muerte y dejé aquí el cuerpo, me traje conmigo disturbios emocionales sin resolver. Y están todavía sin resolver. Porque para mí no hay tiempo-espacio. ¿Me comprendes? Entonces yo no guardo memoria de aquello. ¿Qué pasa? Que de ese cuerpo anterior me traigo toda la información, como te he dicho antes, y me traigo todos los disturbios emocionales sin resolver. Me traigo aquel miedo que viví. Me traigo aquella sensación de fobia. Me traigo aquella sensación de abandono. Me traigo aquella soledad. Me traigo aquella tristeza. Me traigo aquella angustia. ¿Y cómo me la traigo? Latente. O sea que no están activas. Están latentes aquí. Y la información, lo que aprendí a hacer allí también lo tengo latente. ¿Qué pasa cuando estoy en este cuerpo del siglo XXI? Pues que si estando en este cuerpo revivo una experiencia similar a la que en su origen provocó este miedo se activa. Y a partir de este momento yo siento un miedo que no sé ni por dónde me viene. O yo siento una sensación de soledad o de pérdida que no sé por dónde me viene. O siento una claustrofobia, soy incapaz de que me hagan un tag o meterme en un ascensor. Pero se ha activado. Posiblemente porque entré en un ascensor y hizo cualquier cosa de que yo pensara a ver si me quedo bloqueado aquí y ahí se activó. ¿Y qué es lo que se activó? Pues esa sensación de claustrofobia que viví hace no sé cuántos años, un montón de años, cuando me enterraron vivo. O sea que desde tu prisma, este tipo de fobias, incluso talentos, vienen de las vidas pasadas. Claro, vamos a ver. Tú imagínate, bueno, no hace falta que te imagines, es algo que últimamente he visto varios. Un niño de 3 o 4 años que lo sientas a un piano y toca el piano. Además he visto un YouTube por ahí que hay un niño de 4 años tocando el piano acompañado por una orquesta. Vamos a ver. La carrera de piano, que yo sepa, son 10 años para medio empezar. Y este chaval con 4 años está dando un concierto. Claro, ¿qué te dice la ciencia? Porque nosotros enseguida nos volvemos hacia la ciencia y le preguntamos, oye, explícame esto. ¿Qué te dice la ciencia? Tranquilos, es un niño prodigio. Está bien. Pero yo ahora le pregunto a la ciencia, explícame lo de prodigio. Y no tiene explicación. Pero sí tiene explicación el hecho de que el niño haga esto. Y es sencillamente que en una vida anterior, en un cuerpo anterior a este, resulta que ya era pianista, ya era músico. ¿Qué es lo que le ha activado esto que venía latente? Ponerlo delante de un piano. Se le han ido las manos. Eso aplícalo a cualquier profesión. Mira, durante estos 29 años
hay algo que yo nunca perdí de vista en esta investigación. Y son los 3 pilares fundamentales, o que yo considero fundamentales para validar cualquier investigación. Y uno es la observación. Otro es la experimentación. O sea, observar, he observado, ya te he dicho un montón de pacientes. La experimentación es que yo mismo he sido paciente. Y de vez en cuando sigo siendo paciente. O sea, yo llevo como 25 o 26 regresiones como paciente. Y la tercera, que es la que más me gusta a mí, ¿sabes cuál es? La comprobación. He comprobado que es cierto lo que me está diciendo el paciente que ha pasado cuando estuvo en el vientre de su madre. Sí. ¿Cómo lo he comprobado? Preguntándole a la madre. ¿Es cierto lo que me cuenta el paciente que hace 10 años lo operaron de vesícula y le pusieron anestesia general? Y me ha contado todo lo que sucedió durante la intervención. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo lo he comprobado? Yendo a ver al cirujano que lo operó y diciéndole, mira, esto pasó, operaste a esta mujer, era una mujer. Sí, en el quirófano pasó esto, tú dijiste esto. Estuvo a punto de complicarse la laparoscopia. Sí. Y él me decía, ¿y tú cómo sabes esto? Digo, pues porque me lo ha explicado, me lo ha dicho tu paciente. No puede ser, mi paciente estaba dormida con anestesia general. Y yo solamente, porque lo quiero y lo admiro mucho a ese profesional, que ya está jubilado, le dije, bueno, pues mira, dile al anestesista que revise las dosis. No le quise decir, porque su creencia religiosa era diferente. ¿Sí? Y le podía no hacer daño, pero, ¿sabes? Impactar un poco, que yo le contara esto del alma, ¿no? Han pasado los años, ya se ha jubilado y para mi sorpresa, el último onomástica de él, hablé con él y me dijo, ¿qué narices tuviste para escribir el primer libro que escribiste? Digo, pero lo has leído. Y dice, ¿cómo? Me he leído tus 4 libros. Soy tu fan número 1. O sea que, entonces yo he podido comprobar eso. He podido comprobar vidas pasadas, es más difícil, pero he tenido la suerte de comprobar. 3, sobre todo 2, pero con datos. Alguien que ha sido piloto en una vida pasada, en la Segunda Guerra Mundial, y me lo describe. Me lo describe porque hay un dato muy curioso, por lo que estábamos hablando ahora del piano. Esta mujer, que es una mujer, cuando terminó lo que es las pruebas para acceder a la universidad, quería ser piloto. Su padre decía que todo, que arquitecto, pero al final cedió. Pues la carrera de piloto, que ella me contó, eran 3 años, me parece, 3 o 4, yo creo que 3, la hizo en 1 año. Ella se tituló en 1 año. Y yo dije, pero ¿cómo? Con las asignaturas que tienes de mecánica y demás, que eso es difícil, ¿no? Dice, sí, pero yo veía los libros así y decía, bueno, esto ya me lo sé yo. Total, para no hacerte largo, efectivamente, ella se puso a trabajar en regresión conmigo, fue a esa vida pasada, que fue en este siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, y en uno de los últimos escarceos de su patrulla, volando de vuelta a la base que estaba en el sur de Inglaterra, su avión le habían acertado, los antiaéreos, venía averiado, y como ahí, ella no era una mujer, era un chico, que tenía 26 años. Y como decía, tengo que salvar al pájaro, que queda poco. Ellos quieren salvar al pájaro, pero el pájaro cayó al agua. Y en el Canal de la Mancha naufragó, o sea, cayó al agua el avión y ahí murió. Pero antes me había contado ya, durante la experiencia, durante la regresión me dijo su nombre y apellidos, su edad, que eran 26 años, como te he dicho, era un chico, y la matrícula del avión. ¿Y qué más? Y el nombre del aeropuerto, ¿no? Donde tenía la base, ¿no?
Pues resulta que venía con su pareja. Yo terminé con ella, se quedó en la sala de espera, y fui a trabajar con su pareja y a la vuelta, al entrar a la sala de espera, ella se pone de pie con su móvil, un móvil grande que llevan estos, así enseñándomelo. Digo, ¿pero qué pasa? Porque ella la veía, estaba como impactada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahí estaba la foto de medio cuerpo de un piloto con su uniforme puesto, que ponía el nombre y apellido que ella me había dicho, la base aérea que ella me había dicho, la matrícula del avión que ella me había dicho, y ponía en el escrito aquel, fulanito de tal, con 26 años, murió al caer su avión al Canal de la Mancha, cuando volvía de un escarceo de una batalla, ¿no? Ahí en Europa, ¿no? Ella se vio fotografiada en su vida pasada. Y Juan José, como para llegar a este punto ya por último, ¿cómo funciona exactamente en términos prácticos? Es decir, si yo directamente me sentara enfrente de ti, porque lo único, por lo que comentabas al principio, lo único que se requiere es tener los ojos cerrados, ¿cuál es el proceso para que una persona pueda llegar hasta ahí? El proceso. Preguntas. Escuchas. Como dice o decía Morris Netterton, la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta ya vienen en regresión. Hay personas ahora mismo por la calle que en momentos dados del día están en regresión. Hay personas en su trabajo que en momentos dados del trabajo están en regresión, pero están con los ojos abiertos. Yo tengo, si no me equivoco, me parece que es el primer libro en el que viene un caso que se titula La doctora ya estaba en regresión. Y eso fue una compañera mía, que pasándome el turno de enfermos a las 3 de la tarde, o sea, yo estaba de guardia 24 horas, y ella a las 3 de la tarde se iba. Y claro, te pasan los enfermos que tienen pendientes. Y estábamos, fíjate, en el mostradorcito del control de enfermería en una unidad de observación con 10 camas. 10 o 12 camas tenía aquella. En las 3 de la tarde, los especialistas en medicina interna, cirujanos y demás, que bajaban a valorar los pacientes que le habíamos dicho que tenían aquí, que eran para ellos, la familia que estaba visitando. O sea, fíjate el ambiente. Allí no había varitas de incienso, ni música relajante. Y cuando me lo está pasando, la nota así un poco rara, digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿tú no hueles a formol? Me quedo mirando, digo, madre mía. Digo, esta está en regresión. ¿Qué hice? Simplemente así los dos. Dije, a ver, cierra los ojos un momento. Cierro los ojos y le digo, ¿qué está pasando? Es que estoy en un hospital de campaña, soy un chico, soy un sanitario, estamos en guerra, y aquí un olor a formol sigue. Ahí me contó toda la historia, que tardó una hora. Pues mira, empezamos a las 3 y terminamos, fueron a las 4:30, 4:20. Que los otros compañeros de urgencia decían, pero bueno, vamos a ver, ¿pero cuántos enfermos te tiene que pasar? Digo, ¿queréis dejarnos tranquilos? Venga, sigue. Y esto fue así, ¿eh? Claro, desde entonces, que es una gran amiga mía, pues cuando la veo por el hospital o la visito, que ella todavía no se ha jubilado, y la veo y digo, a ver, cierra los ojos. Y dice, va a ser que no. Eso fue la llave, cierra los ojos. Pero porque yo detecté que estaba en regresión. Cuando una persona está diciendo algo, está sintiendo algo que no tiene explicación, ¿sí?, en su entorno inmediato, ya está en regresión. Yeah. Pues Juan José, ha sido un verdadero placer hablar contigo, la verdad, y escuchar tu historia y tus vivencias. Bueno, hemos hecho aquí un pequeño resumen de todo. Pero muy interesante. Y me alegro que te haya gustado. Gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros por darme esta oportunidad.